El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. El desastre, la tragedia en el penal de La Victoria provocó por lo menos 13 muertos, según datos oficiales. El último informe dice esa desagradable, trágica y luctuosa información. Este último cadáver fue encontrado el lunes, según dijo el gabinete creado por la Procuraduría General de la República para enfrentar la crisis del centro penitenciario. El primer sustituto del gabinete, Rodolfo Piñeira, informó que los fallecidos confirmados, 3 fueron entregados ya a sus familiares. Indicó que hay que esperar los resultados de la investigación para determinar exactamente qué provocó el siniestro. Piñeira dijo que todavía ayer los organismos competentes realizan trabajos en el área afectada y se espera el informe final que deben entregar los organismos de investigación. Las autoridades trasladaron a 400 reclusos, 3 de ellos, trajes de incendio en La Victoria. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que la situación en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria está bajo control luego del incendio que afectó el lunes parte de las instalaciones. Roberto Hernández Basilio, director general de ese organismo, dijo que esto fue posible con la ayuda de todos los organismos de socorro del Estado encabezados por el Centro de Operaciones de Emergencia COVID. En ese sentido detalló que las labores realizadas en el penal recibieron la colaboración de miembros del Ministerio de Defensa, de Interior y Policía y otras instituciones. Hernández Basilio informó que los organismos competentes investigan el origen del incendio que se inició en el patio de las celdas 3 y 4. Ratificó que hasta el momento el saldo de privado de libertad fallecidos y que se trabaja en su identificación son 13. A través de un comunicado de prensa mediante el cual ofreció la información, pidió paciencia a los familiares de los internos al tiempo de lamentar el suceso. Las autoridades informaron que el traslado de 400 privados de libertad, 300 de ellos al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega y 100 a Vista del Valle de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Igualmente indicaron que otros 1.300 fueron reubicados en áreas no afectadas del penal de La Victoria. Se informó que los traslados a los privados de libertad se le van a crear condiciones para que tengan dignidad y habilidad adecuada. Las autoridades además indicaron que se les garantiza el servicio de comida, agua y salud a la población penitenciaria a través de los comedores económicos del Centro Nacional de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública. En ese orden también precisaron que serán asistidos por el área médica de los centros en que fueron trasladados para ser chequeados y tener control de su salud. También informaron que se les dará facilidades para que se comuniquen con sus familiares para que estos estén tranquilos. Como quiera, esto es difícil, porque el protocolo de que llamen en vez de ir a La Victoria, que llamen a dónde. Lo prudente aquí es que las autoridades pongan en manos de la gran sociedad que publiquen cómo comunicarse con las autoridades para que le dé seguimiento a los prevenidos, a los privados de libertad. Porque las personas
¿Qué van a hacer? Van a ir a la cárcel, entonces el trámite es largo. Que pongan un punto de emergencia, un teléfono de emergencia, comuníquese ahí y diga el nombre de su familiar. Aquí uno está buscando y por ese lado lo pueden identificar más rápido, digo yo. Diga, esto dijo Omar Fernández ayer. Una parte importante de los jóvenes del Distrito Nacional requieren de más oportunidades en diferentes ámbitos. Esta, esta es la sed que percibe el candidato a senador por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, cuando tiene acercamiento con ciudadanos de esta demarcación del Distrito Nacional. Durante su campaña política para conquistar los votos que lo acreditarían como senador por el Partido Verde en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo 19 de este año, Fernández indicó que la mayoría de las oportunidades vigentes se adquieren mediante cuñas, un término coloquial de los dominicanos que hace referencia a la tendencia de influencia política para conseguir cualquier cosa. Omar Fernández explicó que algunos jóvenes menos privilegiados, con los que ha tenido contacto en los meses de campaña, añoran más oportunidades relacionadas a lo laboral, al emprendimiento e incluso para educarse. Durante la apertura del nuevo segmento del Listín Diario que se llama De cara al lector, el joven político dijo que en la actualidad se debe pensar en un país donde sus ciudadanos y precisamente los jóvenes no necesiten de llaves para obtener facilidades para su desarrollo y bienestar. Al conversar en el primer encuentro con Miguel Franjul, director del Listín Diario, el legislador detalló que en el país no se ha generado un ecosistema donde la juventud sea prioridad en la obtención fácil de oportunidades. Lo que más encuentro en la calle, conversando con jóvenes, es la demanda de oportunidades en un amplio aspecto, oportunidad para empleo, para emprender, para educarse y para tener acceso rápido. Y a eso no se le ha generado un ecosistema, sino es por una cuña. Omar expuso que también se encuentra con jóvenes que son totalmente apáticos a la política, con los cuales se debe hacer un esfuerzo mayor para que capten el mensaje que como candidato quiere transmitir. Movilizar a la juventud es un reto grande de esta campaña. Inspirar a la gente, motivarla de verdad y hacerle partícipe, incluso para que tengan un sentido de pertenencia, porque si no, corremos el riesgo de que la mala política llegue y la mano de los políticos se materialice. Omar Fernández detalló además algunas de las propuestas que impulsará si es favorecido con el voto popular, incluyendo el rescate de algunos proyectos de ley que sometió como candidato a diputado. Mencionó que uno de los más importantes es la pieza legislativa que busca regular procesos de transición gubernamental que tiene como objetivo garantizar la transparencia en los cambios de cargos. Además de la propuesta de crear el primer Centro Nacional de Criminología para garantizar la seguridad de los ciudadanos con una mirada en la prevención del delito con la aplicación de la psicología, psiquiatría, sociología, entre otras. Resaltó otra iniciativa que busca salvar de una posible reforma a la ley 248-20 de protección animal, con la que procura concientizar a las personas y la creación de centros de vacunación y esterilización en todo el país. Consideró que la burocracia en el Congreso Nacional es fuerte y esto afecta a la dinámica propia de que proyectos de importancia y de impacto social no se aprueben. Con relación a la educación, expresó que como parte de la campaña electoral lanzó como propuesta la introducción de la educación vial en la tanda extendida, que aunque su implementación se inicia ahora, sus frutos solucionarán el problema para siempre. Agregó que también existen otras soluciones para la ejecución de obras orientadas a desniveles para descongestionar el tránsito. Especificó que desde su gestión como diputado en el Congreso se detectó la necesidad de realizar algunas infraestructuras que puedan reducir los taponamientos. Detalló que ya se implementaron soluciones en el Distrito Nacional en dirección este y oeste para el descongestionamiento del tránsito. Sin embargo,
Aún falta ejecutar la que debe ser en dirección norte-sur para lograr resultados inmediatos. Si todo paso a desnivel o túneles en las intersecciones de la 27 de la Winston Churchill y 27 de febrero, Winston Churchill y John F. Kennedy, Avenida Abraham Lincoln, 27 de febrero, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y la Avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, Máximo Gómez con Kennedy, y el que se debería de construir soterrado en la Caonao Plaza de la Bandera hacia la pintura. Y aunque entrelazar la educación, el cual considera un eje transversal para todos, con obras puntuales para que puedan ejecutar con partidas presupuestarias afines al desarrollo nacional. Voy a hacer una pausa y vengo de otro momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Señoras, señores, ahí tengo en línea a Víctor Rosario. Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo está todo por ahí? Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que siempre están con nosotros en esta consulta de negocio. Alfredo, yo para este día tengo dos temas que compartir contigo. El primero es una preocupación y el segundo es una continuación de un tema que tratábamos el día pasado. Vamos a empezar con una preocupación que tengo. No sé si tú te has fijado en el caos que tenemos en nuestro Distrito Nacional y muy especialmente en el Polígono Central, donde se conjugan una serie de variables. Tenemos un caos de tránsito, que ha sido un tema sobre el tapete desde hace mucho tiempo y que cada vez va empeorando. Sin embargo, desde la óptica comercial, y quizás desde un lado positivo, hay un crecimiento en la oferta de nuevos establecimientos comerciales en el polígono central, desde negocios independientes que se crean en un lugar X, una casa o un local, hasta nuevas plazas comerciales de pequeño tamaño, mediano tamaño, que han ido abriendo en nuestro polígono central. Sin embargo, todo esto va conjugado al crecimiento exponencial en el desarrollo de torres de apartamento. En lugares donde había una casa unifamiliar, una torre de apartamento con 20, 30, 40, 50 unidades de apartamento, acompañado del crecimiento de comercios que apoyan todo esto. Desde la óptica, todo es positivo. Sin embargo, desde el problema que estamos viéndolo, es que parte o gran parte del problema del caos de tránsito, del problema de acceso, es porque todo esto ha ido creciendo sin una correcta planificación que le toca al Estado. Y cuando digo Estado, el gobierno municipal, aquí hay una combinación de entes en donde para mí muchas veces se están dando permisos de construcción de lo que típicamente se conoce uso del suelo, pero no hay ese master plan que te diga a ti, mira, esta zona no te soporta más de tal tipo de negocio o de ciertos negocios, porque honestamente sabemos el caos de tránsito, el problema de parqueo que tenemos prácticamente en todo Santo Domingo, pero como me estoy refiriendo al polígono central, en el polígono central tenemos un serio problema de parqueo, pero tú a esto le agregas nuevos negocios, nuevas tiendas, nuevas plazas comerciales, y a esto también súmale el mismo Estado en su crecimiento. El gobierno ha ido ocupando muchos espacios de oficinas públicas en plazas comerciales. Hay muchas plazas comerciales en donde tú tienes hoy una cantidad de oficinas públicas, lamentablemente con lo que típicamente pasa en las oficinas públicas, con un exceso de personal, porque recuérdate que nuestras oficinas públicas, no solo este gobierno, es algo histórico, donde tú tienes en cualquier oficina pública un exceso de personal, pero todo esto se une a un problema de tránsito, de acceso a servicios, y ni hablarte de problemas básicos como es el tema de agua. Es decir, el polígono central, yo me atrevo a decirte que el 70, 80, 90% de lo que, tanto el que reside
como las unidades de negocio, oficina, comercio, se tiene que autosuplir con pozo porque la alimentación de agua potable normal es mínima. Entonces, todo esto es lo que me dice a mí. Aquí tenemos un gran problema de planificación urbana. No sé por cuál razón, a quién le toca, a quién no le toca, porque en esto muchas veces tenemos el bailoteo entre una institución y otra, que son las que dan los permisos, las que dan las autorizaciones, las quienes deberían emitir cierto nivel de normativa, pero lo que la hacha va y viene, nuestro polígono central cada vez se está haciendo más difícil, tanto para transitar en horario normal como para vivir, porque sencillamente estamos confluyendo muchos tipos de cosas, pero no hay ninguna planificación ni ningún master plan que te diga esto sí, esto no. O hasta esto sí, pero llegamos a un tope. Y te lo digo porque honestamente nos vimos quejando del tránsito, nos vimos quejando de las calles, nos vimos quejando de falta de servicio. Sin embargo, es como que, y me voy a la planificación básica, el hogar. En una casa, papá, mamá, dos, tres hijos, pero si en esa casa de un momento a otro los hijos crecen y se casan y forman su familia dentro de la misma casa, ¿qué pasa? Un caos, porque una casa, un apartamento que estaba hecho para una familia de cuatro, cinco, seis integrantes, no puede exponencialmente crecer a 10, 15, 20 integrantes porque sencillamente no cabemos. Y ese problema creo que nos está pasando en el polígono central y creo que más temprano que tarde, desde toda la perspectiva personal, comercial, que es nuestra óptica siempre aquí, el Estado, con todas sus instituciones, tanto la parte municipal como la parte estatal, deben abordar un master plan de qué permitir y qué no permitir. No Sobre todo, sé. Víctor, porque tú te refieres básicamente al tránsito, pero son todos los servicios No, y el manejo de los desechos no, ojo, y las aguas. sí. Te digo, el caso del agua, fíjate, yo vivo en el polígono central y donde yo vivo, el agua que llega por la tubería, creo que llega a 2 días o 3. El resto del tiempo la cisterna se está llenando con un pozo, porque si te pones a esperar que llegue agua, tú no tendrías agua. Entonces, ese problema es general en todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso creo que hace falta. Y ojalá que las nuevas autoridades municipales, que es una continuación en lo que salga del gobierno de las elecciones nacionales, nos tomemos el chance de pensar en nuestra ciudad de Santo Domingo, porque creo que de momento se nos puede hacer tarde y vamos a llegar a un punto en donde va a ser muy difícil desarrollar la vida comercial y la vida familiar en el polígono central de la ciudad. Pues mira, vamos a pasar ahora a nuestro tema principal de hoy. Y hoy te tenía prometido la segunda parte del tema de los colmados. Y yo no quiero hoy hablar de los colmados desde otra perspectiva. El rol del colmado en la economía familiar y en la cultura del sector. Dos perspectivas. Primero, desde la parte de economía familiar, el colmado, ¿qué te juega? Es el suplidor de lo que necesitamos en la casa. Y cuando digo en la casa, esto va desde la residencia más costosa, el apartamento más de lujo, hasta la casa más humilde, más pequeña. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, el colmado le suple a todo el mundo. Tú no puedes decir, no, que el que vive en el polígono central, en una torre de lujo, no se suple de colmado. Mentira. El colmado le suple cosas. Obviamente, es probable que el mix de productos que se suple una persona de un nivel socioeconómico alto y el mix de productos que compra una persona en un nivel medio o un nivel bajo va a cambiar y eso es totalmente de acuerdo. Ahora, el colmado también se ha convertido desde hace mucho tiempo en un suplidor de productos complementarios que ya van más allá de la esencia lógica natural del colmado. Que el colmado, el colmado, ¿qué te vendía antes? Los productos básicos de la casa, arroz, habichuela, productos enlatados, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas.
pero el colmado, como una estrategia de negocio, te ha ido supliendo un sinnúmero de elementos adicionales en todo lo que es la parte de productos y demás. Ahora, ahí entramos en la otra parte. El colmado, ya cuando tú vas cambiando de niveles socioeconómicos, también es un facilitador de crédito en la economía familiar. ¿Por qué? Porque ese colmado que conoce a Alfredo Freite, que conoce a Víctor Rosario, cuando tú tienes un problema, es el que te despacha y tú le pagas al final de la semana. En muchos barrios, el mejor buró de crédito es el colmadero. ¿Por qué? Porque el colmadero sabe quién es buena paga, quién a veces tiene un problema y quién es mala paga al que no se le puede despachar ni una botella de refresco. ¿Por qué? Porque ya conoce a la gente. Y ahí entramos y paso a la parte cultural. ¿Qué es la parte cultural en el colmado? Primero, el colmado, como lo acabo de decir, es un centro de información. El colmadero conoce a todo el mundo de su entorno, el que vive, el que no vive, el que va solamente porque trabaja por ahí, el que va porque anda enamorado. El colmadero se conoce a todo el mundo en el barrio. Ojo, a todos los niveles, porque ojo, no estamos hablando únicamente el colmado del barrio de bajo nivel socioeconómico, de clase media. En los sectores más altos, aunque tú no lo creas, el colmadero ya se sabe quién está llamando a pedir y sabe, no, pero ese es el apartamento tal. Y tú dices, pero ¿y cómo el colmado sabe? Porque te lo digo honestamente, a veces tú un día tienes que pedir algo al colmado, sí, sí, ese está el edificio. Y tú dices, pero ven acá, pero el colmado sabe mucho más de lo que tú piensas, porque maneja mucha información. Ahora, ¿dónde entra un rol clave del colmado? Él es un lugar de encuentro, es un lugar de diversión. Acuérdate que el colmado juega ese rol en todos los sectores. ¿Por qué? Porque es el lugar donde desde por la mañana alguien que fue a comprar algo se pasa un rato hablando con el colmadero, pero a otras horas y en algunos casos a cualquier hora del día es el lugar de encuentro del sector, tanto del que vive en la zona como el que trabaja en la zona, porque tú tienes las dos situaciones que se dan en el colmado. Tú tienes, por ejemplo, en el polígono central, en muchos colmados que están en este polígono, personas que trabajan por esa zona terminan su jornada de trabajo. ¿Y dónde es el lugar del encuentro? El colmado de la zona, que ya ahí el colmado cambia de sombrero y se denomina, como lo conocemos popularmente, el colmadón. Ese lugar donde la gente se sienta a compartir, a tomar un par de cervezas, a compartir alguna picadera y ya no es el lugar momentáneo de compra. Es el lugar donde tú te vas a pasar 1 o 2 horas compartiendo con amigos, viendo un juego, escuchando música, en algunos casos jugando dominó. Es un lugar de encuentro, Y es un Víctor, lugar de amigos. un agregado es que en ese intercambio entre los parroquianos y los colmaderos está el intercambio de información y de chisme. No, pero espérate, yo te lo puse bonito, información, pero el colmadero se sabe todos los chismes de todo el mundo, el que peleó, el que se mudó de la casa, Y, y, la que tiene un novio nuevo, todo eso se da en el y, colmado. y antes, digo, antes se veía más la aproximación entre el colmadero y la cliente. Ahora son más la doméstica o el teléfono. Pero hay otra, Víctor, el que coge fiado tolera que el colmadero le robe discretamente. Claro, porque entonces el colmadero busca cómo compensar. Tú pides una libra de arroz y te mandaron 3/4, pero tú no te puedes quejar mucho, porque ese es el colmado que te despacha a ti y tú sabes que tú tienes 2 semanas que no pagas. Entonces, ojo, esa parte de la cultura, fíjate, la cultura que se da alrededor del colmado es algo muy importante y por eso todavía el colmado sigue teniendo un peso tan importante. Yo recuerdo hace años, 20 años atrás, había muchas teorías que con el boom de los supermercados, los colmados estaban destinados a desaparecer. Y yo decía, señores, el colmado lo que tiene que transformarse, pero el colmado va a seguir teniendo vigencia.
¿Por qué? Porque no es que hay cosas que tú no vas a salir a un supermercado a buscar ciertas cosas. Además, el ambiente del colmado no te lo va a dar ningún supermercado. Es el lugar donde tú te vas a sentar después del trabajo a tomarte una cerveza, a hablar. Ojo, no solo en barrios de bajo nivel socioeconómico. Eso tú lo ves en lugares de alto perfil en donde los colmados son un lugar de encuentro. ¿Por Bueno, qué? Porque hay un famoso empresario al cual conocemos, pero de los principales de aquí, que se iban colmados por el parque de Manejo, jugaba dominó. claro, es parte de la cultura y eso no lo podemos quitar. Y realmente el colmado es una institución en nuestro país que ha existido, existe y va a seguir existiendo. No podemos hablar que estamos en una curva que dentro de 1 o 2 décadas ya no vamos a ver colmado. El colmado se transforma y se adecúa a lo que el cliente quiere. Entonces, tú Alfredo, decir con esto me... que es un núcleo económico. No, totalmente. Ellos los colmados te manejan, si entramos en la parte económica, un colmado te maneja mucho dinero. Y te digo, en ciertas categorías de productos, yo manejo estadísticas en donde el colmado representa cerca del 60-70% de los volúmenes de venta de muchos productos. Es decir, que no estamos hablando de un canal de poca importancia. Quizás tú lo ves un colmado, obviamente, un colmado nunca te va a representar lo que significa un supermercado grande. Pero cuando tú ves la correlación de cantidad de colmados contra supermercados, obviamente en los colmados es donde está el volumen. Señores, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocios. Gracias, Víctor. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Amigos, tengo a Juan Carlos ya en línea, se me había perdido un poco, pero ya lo reencontré para que hablemos de política. Tengo dos pelotas para Juan Carlos, una pegada al cuerpo y una un poco abierta. Uno es la semanal, que dice que es una tribuna de Abinader para venderse, pero que él dice que no habla de política. Un absurdo, porque todo lo que el presidente habla es política, pero vaya. Y por otro lado tenemos que la Junta parece que ella es la distribuidora de los recursos que le asigna el Estado a los partidos políticos para sus actividades, según ley. Pero la Junta está esperando que el presidente gote como un banco maduro y no hace ningún trabajo. Bueno, en primer lugar, esto es inaudito, lo que estamos viendo con Abinader, y ante el silencio cómplice eh, de una parte importante de la sociedad que antes, ante cualquier periquito, ponía el grito al cielo. Por primera vez yo veo a un presidente haciendo campaña abierta desde el Palacio Nacional. Y no solamente haciendo campaña abierta desde el Palacio Nacional, sino que simulan un encuentro con la prensa en el que los grandes entrevistadores no son periodistas, son influencers pagados por el gobierno para que le hagan las preguntas que el presidente le conviene. Y yo le voy a poner un ejemplo. La pregunta que él está preparado para responder. Espere, allá voy, justamente. Yo en ocasiones me pongo a ver la semanal, que, entre paréntesis, es Luis Abinader Semanal. Por eso se llama La Semanal. Que por cierto, Soy la Luna le descubrió eso, se lo preguntó en persona y a Zoila jamás la han vuelto a invitar. El caso es que fíjese qué coincidencia, es un encuentro espontáneo con la prensa, correcto. Y resulta que cada vez que le preguntan algo, ahí hay siempre un funcionario, no importa el tema que sea, ya listo, con una presentación con gráficos y con PowerPoint, para la pregunta que espontáneamente le iba a hacer un periodista. Esa es la técnica. Esa es la técnica. Sí. Entonces, montan un protocolo de falso. Claro. Entonces, y fíjense también que los periodistas que se le han colado ahí y que le han hecho preguntas incómodas, uno no lo vuelve a ver jamás en la semanal. El caso, por ejemplo, de Colombia Alcántara,
que vi en estos días un comentario de ella quejándose de que le había disminuido la publicidad gubernamental después de aquella famosa pregunta sobre el canal de Haití, que resultó ser como ella decía. Entonces, el presidente haciendo campaña con la semanal, con una ventaja estratégica, es el presidente de la República. Lo que dice el presidente de la República, aún sea un presidente tan parlanchín como Abinader, siempre genera noticias, siempre llama la atención al menos de los medios, aunque no tanto de la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, eh, está también el presidente utilizando el Palacio Nacional para promoverse. Esa es una. La otra, también, eh, y esta es una falla de la oposición, lamentablemente la oposición no ha sabido contrarrestar esta, esta sarta de mentiras que dice el presidente cada semana allí. Yo siento que ha habido fallas en desmontar, en desarticular ese evento, que ahora lo que nos estamos quejando es que no lo hagan más. Y la verdad es que ha habido una falla en enfrentarlo con consistencia. Eso por un lado. Ahora, don Alfredo, fíjese otro detalle de la famosa semanal del presidente. Dijimos que es un escenario montado, como lo hace este gobierno todo de manera transparente, porque es un gobierno muy transparente, porque transparentemente nos mienten en la cara. Eh, También dijimos que es el presidente desde el Palacio Nacional haciendo campaña, pero hay otro elemento eh, importante de esa tribuna. No se le puede hablar de ningún tema espinoso al presidente de la República, porque él inmediatamente reacciona mal, le da boches a los que se atreven a hacerlo. Lo hizo ahora con una comunicadora que se atrevió a hacerle una pregunta y le dio un boche de esos que da el presidente, que todos se lo celebran, pero a la larga es una forma de censura. Entonces, lo que estamos viendo con esta gente es algo impresionante, porque además del uso que están haciendo abusivo de los recursos del Estado, viene la otra parte. La Junta Central Electoral, yo parece un convidado de piedra a este proceso, porque no dice la más mínima cosa, se limitan a mandar cartitas, a hacer documentitos, pero no toman medidas realmente efectivas para resolver el problema y para poner orden. Entonces, caramba, es una competencia bastante dura, bastante desequilibrada. Y yo me voy más lejos. Yo siento, y se lo digo con toda honestidad, yo siento que desde el gobierno hay trazada una estrategia de acoso y derribo a la oposición para obligarla a retirarse en mayo. Porque el gobierno lo que quiere en el fondo es tener, además del Poder Ejecutivo, un Congreso de más de 2/3 partes. Entonces, están haciendo toda esta técnica de acoso y derribo con el fin ulterior de que la oposición en un momento determinado digan, señores, aquí no hay condiciones, nos retiramos, para ellos quedarse con el control total del Congreso y allí hacer todo lo que quieren hacer, comenzando por una reforma fiscal que va a ir a lastimar los bolsillos de la gente. Y segundo, una reforma constitucional que lo que busca es abrirle el camino al presidente para él repostularse nuevamente en el año 2028. De eso es que se trata, para mí, porque yo nunca había visto, por ejemplo, que el gobierno, que un presidente les regateara a los partidos políticos el financiamiento que está reconocido en la ley. Nunca había visto. Es una acción de dictador. Claro, tampoco había visto una ofensiva gubernamental de comprarle a los partidos de oposición, a todo aquel que esté dispuesto a venderse. Ellos están saliendo a comprarlo. Y estamos viendo y seguiríamos viendo muchas cosas en ese sentido. Porque yo le voy a decir algo. Un alcalde recién electo por la oposición,
que fue electo en febrero por la oposición, no tiene ninguna razón para irse al gobierno que le acaba de presentar un candidato en contra hace pocos días. No tiene otra razón que no sea el dinero, que no sea la venta. ¿Mm? Y eso se está dando. Están comprando a los que salieron electos de la oposición, a los que perdieron y a los que ni perdieron ni ganaron. Es una cosa impresionante. Y yo pienso que todo eso está montado en un diseño para intentar crear todo un ambiente para que la oposición termine retirándose. No importa si se crea una crisis de legitimidad, porque lo que ellos quieren al final es tener todo el control de todo para, eh, para plantar su guión, que es el fin ulterior de Abinader, además de entregarle el país al narcotráfico y al crimen organizado, es desarticular el sistema de partidos de la República Dominicana. Porque fíjese algo, ¿cuál es el principal partido de gobierno? Participación Ciudadana. ¿Y con qué fin surge Participación Ciudadana? Surge precisamente como un mecanismo para desarticular el sistema de partidos en la República Dominicana. De eso se trata. Y esa es la agenda del presidente Abinader, no es otra. Pero, Juan Carlos, lo peligroso de esto es que la Junta ve que están violando la ley dentro de sus propias narices. Por ejemplo, el anuncio en el Congreso del candidato a senador de la fuerza del PRM, eso está es una violación a la ley y sigue en pantalla. No solamente una violación a la ley electoral, ahí hay una violación al código de menor, porque él está usando una niña y no se toma el cuidado ni siquiera de desdibujarle la cara, es decir, él la está evidenciando y eso está prohibido en la ley de niños, niñas y adolescentes. El uso de niños en propaganda política está prohibido en este país. Sin embargo, eso ha pasado como quien ve llover. La Junta no ha hecho absolutamente nada para mandar a retirar ese spot. Al contrario, el, los comunicadores afines al gobierno lo que se están mofando de la oposición diciendo que nosotros quejándonos de eso, lo que estamos es dándole publicidad. Dándole publicidad en nuestra cara, en la cara del país. Un delito, porque ese es un delito electoral y un delito sobre la ley de niños, niñas y adolescentes. Y la Junta Central Electoral no hace nada. Nadie hace nada. Bueno, no nos vayamos más lejos, don Alfredo. Aquí hubo lo voy a decir porque fue el que lo dijo, el candidato al Colegio de Abogados dijo en un programa de televisión que él había pactado con el gobierno por 5 millones de pesos y que nada más le habían entregado 4. Y que por eso él había desconocido el acuerdo que él había hecho con el gobierno. Entonces, pero nadie dijo nada, nadie se escandaliza. Y eso en cualquier otro país es una situación de palabras mayores. Perdón, y no fue desmentido, ¿eh? Y no fue desmentido, y no fue desmentido por nadie. Porque en esa transacción hay tantas preguntas que la más inocente es ¿quién le dio a usted esos 4 millones de pesos para que no entremos todo lo que tiene que ver con ley de lavado y demás? Sí, sí. Fue en efectivo. Claro, fue en efectivo. Sí, sí. ¿Cuál y si fue fue del gobierno, ¿de dónde salieron esos fondos? ¿De dónde salió esa funda negra? Presupuesto. Claro, claro. ¿O quién autorizó esa entrega? Exactamente, exactamente. Porque yo creo que no pasamos, pero vamos a ver si quedamos en tiempo. De todas maneras, muchas gracias por tu participación. Creo que vamos a tener una semana agitada la semana próxima. Si no es que la oposición sigue mirando para el cielo y comiendo bolitas. Así es, así es. Hasta luego. Un abrazo. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Las Naciones Unidas están insistiendo en que se acoja a los haitianos como refugiados. A pesar de los llamamientos de Amnistía Internacional para que los países suspendan la repatriación de Haití,
El gobierno de Bahamas, por ejemplo, transportó a los migrantes a 200 y pico en un buque de la Armada que partió la noche del martes desde Inagua y llegó ayer a Cabo Haitiano. Esto de las negociaciones para formar un gobierno está creando problemas. Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror, dijo la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y los temores de un éxodo masivo. La ACNUR se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables. La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos, dijo Elizabeth Tan, jefe de la División de Protección Internacional de ACNUR, en un comunicado. Haití ha experimentado una oleada de violencia de bandas en las últimas semanas, cuando los haitianos esperan la instauración de un Consejo Presidencial de Transición tras el anuncio de la renuncia al cuestionado primer ministro Contesté Ariel Henry. La ACNUR pide a los países que es imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatutos de refugiados. Reiteramos también el llamado a todos los estados a no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado. Subraya ACNUR que un amplio abanico de haitianos podría beneficiarse de la Convención sobre Refugiados de 1951, militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad. La ACNUR recuerda que la Declaración de Cartagena de 1984 amplía la protección a los individuos afectados por circunstancias que perturban gravemente el orden público en el país y la violencia generalizada en las zonas afectadas por las actividades de las bandas. La ACNUR advierte que observa una tendencia preocupante en los haitianos que emprenden periplos peligrosos, inclusive por mar en condiciones peligrosas. Las negociaciones para formar autoridades de transición avanzan en Haití, donde Estados Unidos llevó a cabo nuevas evacuaciones de sus ciudadanos ante la inseguridad provocada por las pandillas. El país caribeño ha vivido semanas de terror desde que las bandas armadas empezaron a atacar lugares estratégicos de Puerto Príncipe en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry. La semana pasada, Henry aceptó dimitir y dar paso a un consejo presidencial de transición, cuya formación se ha visto retrasada por las disensiones internas entre los grupos. Las conversaciones continúan y estoy seguro de que se llevará a cabo del tiempo, pero todo indica que están avanzando, declaró ayer Caroline Rodríguez Biquet, la embajadora ante la ONU de Guyana. Una fuente del gobierno haitiano aseguró, por su parte, a AFP, que no se ha comunicado ninguna lista de miembros del Consejo a Henry. El cuestionado dirigente gobernaba desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, pero en las últimas semanas su posición se había vuelto insostenible en un país que no celebra comicios desde el 2016. Las nuevas autoridades, compuestas por 7 representantes de partidos políticos y de sociedad civil, deberán elegir un primer ministro interino y designar un gobierno inclusivo. Uno de los retos será frenar la inseguridad permanente, una labor para la que quizás reciba la ayuda de una misión internacional con policías kenianos y quizás hasta tropas militares. Pero el problema es que ustedes vieron los privilegios que van a tener los haitianos. ¿Quién va a chequear de que el que se meta corriendo por la frontera va a ser periodista o abogado perseguido o lo que sea? Y
el lugar más fácil de más fácil acceso y más rápido es la República Dominicana. Pero ya usted está viendo. Es más, usted puede estar seguro que ya frente a Haití están barcos militares norteamericanos para impedir que se vaya para allá. Lo van a rebotar como pasó cuando el temblor de tierra. Lo van a rebotar para estar para Haití de nuevo. Y ya usted ve Guyana lo que dijo. Es decir, el problema es que República Dominicana está piquera a que haya campamentos de refugiados en la zona fronteriza. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias. Los invita a permanecer en sintonía para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.